dentro de esta fórmula de sección de pena o no. Dos, el tema de la pena supera obviamente los 4 años y entonces la discusión tendría que ver con el tercer factor. En todo caso, yo creo que ahí venía el tema. Ahí venía el tema, en los peligros procesales, ¿no? ¿Había alguna posibilidad que este señor pueda perturbar los actos de investigación? Eso es lo que habría que ver. ¿Había alguna posibilidad o no? Ahí hubo un hecho también peculiar, ¿no? Que fue el ministro del Interior a la audiencia. Así es, ¿no? permíteme. Entonces, eso ya sería, digamos, especular sobre los hechos, pero la pregunta es, ¿el código necesita ser reformado para que en una eventualidad en la que se hace el uso legítimo de la violencia de Estado contra un delincuente, la persona sea protegida? O sea, ¿o ya es suficiente el texto que usted ha leído del artículo 20? No, aparte del artículo 20, señor Mulder, también tenemos el decreto legislativo 1186, al que me he referido, el uso de la fuerza por la policía. Tenemos el reglamento también que les he informado a ustedes, este reglamento, el decreto legislativo 1186, Decreto Supremo 3-2012, o sea, las herramientas las tenemos. En todo caso, la cuestión es saber en el caso concreto exactamente cómo se produjeron los hechos. Y eso va a depender de que haya una buena diligencia para poder establecer qué es lo que ocurrió, cuál fue el motivo, qué pasó, porque dependiendo de eso es que vamos a saber si era necesario el uso de la fuerza en la mayor intensidad, como en este caso. Pero en eso hay otro proyecto de ley que se refiere también a estos temas de los peligros procesales. Pero en este caso, el proyecto de ley de este señor se está refiriendo a que reformemos el Código Procesal Penal para que el juez, cuando haga el pronóstico de pena privativa de libertad de 4 años, también tenga en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incisos del artículo 20 del Código Penal, cuando se supone que esto habría que concordarlo incluso con el artículo 21 del Código Penal, porque yo le digo, si se da cualquiera de estos incisos del artículo 20, no estaríamos discutiendo de que se abra una diligencia preliminar ni que se formalice una investigación porque no habría delito, tan exento de responsabilidad. Lo que puede pasar en el caso es que no se den exactamente estos requisitos y se aplica el artículo siguiente, que es el 21, que dice, en los casos que no se cumple exactamente con todos los requisitos de los 11 supuestos del artículo 20 del Código Penal que exime responsabilidad, igual se rebajará la pena. Por ejemplo, en la legítima defensa son 3 requisitos, ¿no? Agresión ilegítima, falta racional del uso empleado y falta de provocación. Si falta uno, ¿qué pasa? Igual te van a rebajar la pena. No te van a eximir responsabilidad, pero igual te van a rebajar la pena. Entonces, yo creo que es innecesario que tengamos que hacer esta reforma porque es una obligación del juez, cuando va a hacer el pronóstico de pena, ver los 3 factores que yo le indicaba y dentro de ellos ya está esto. Sí, incluso también en el Poder Judicial hay acuerdos plenarios de la Corte Suprema respecto a la determinación judicial de la pena, porque no es un tema antiguo esto de los tercios, recién es del 2013, son 6 años y entonces por lo tanto se ha generado estas pautas para tratar de evitar que hayan errores. Gracias, congresista Mulder, gracias al doctor Neira por la respuesta. El congresista Zacarías Lapa quería hacer una intervención, una pregunta también, ¿no? Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas y asimismo saludar al doctor José Antonio Neira Flores por estar en esta comisión. Doctor, presidente, otra vez vuestro despacho, solamente consultarle al doctor. En estos proyectos de ley que es materia de debate hoy día, es con respecto a la modificatoria ¿no? de esta disposición que señala de la prisión preventiva. La prisión preventiva, doctor, de acuerdo al Código Procesal Penal, es una medida cautelar, ¿no? preventivo, ¿no? para garantizar, ¿no? la buena y correcta investigación dentro de todo el proceso que tiene que realizar el Ministerio Público bajo el control del juez de investigación preparatoria. La pregunta es necesario modificar en este dispositivo del artículo 268 del Código Procesal Penal, incorporando los incisos del artículo 20? Si yo comprendo, el artículo 20 se aplica para la graduación de la pena al momento de emitir la sentencia. Entonces, la pregunta es, ¿se puede aplicar primigeniamente para determinar una prisión preventiva?
Gracias, congresista. Puede hacer uso de la palabra, Bien, doctor gracias. Neira. Gracias, doctor Villavicencio. Les decía que el artículo 20 del Código Penal establece eximencias de responsabilidad penal. O sea, si se prueban, no hay que responder, no hay ninguna sanción, ninguna. Pero lo que va a pasar es que a veces no es posible que eso sea así. No se pueden cumplir con todos los requisitos. Por lo tanto, el artículo siguiente, que es el artículo 21 del Código Penal, establece que cuando falte algún requisito para aplicar alguna eximente responsabilidad penal, se puede rebajar la pena. Entonces, está en el Código Penal, cuando se trata de un pronóstico de pena privativa de libertad, por ejemplo, hay delitos como por ejemplo, el hurto agravado, la pena es de 2 a 6 años. Entonces, es por debajo de 4, por encima de 4. Si se da algunos de estos supuestos, el juez tiene que tomar en cuenta estos factores para establecer. Se supone que el fiscal, desde el comienzo, cuando pida la prisión preventiva y quiera cumplir con este requisito, tiene que fundamentar por qué eso es así. Y también el abogado defensor de la persona imputada tiene que sacarlo a relucir. De tal manera que el juez, cuando motive su resolución, va a tener que ver si se da cualquiera de los 3 factores que yo le decía de determinación judicialmente de la pena. Entonces, el proyecto que anteriormente he leído, para empezar, le faltaba concordarlo con el artículo 21 del Código Penal, porque si se da el 20, no va a haber nunca prisión preventiva, porque no debería haber ni siquiera caso. El 21 es justamente cuando falta algún requisito que se pueda rebajar la pena. Y no es necesario porque ya está en el Código Penal, ¿no? Y por lo tanto, les decía, los 3 operadores van a tener que pronunciarse sobre ese tema. Puede continuar con su exposición, doctor Neira. Bien, hay otro proyecto de ley que han presentado también, es el 3857-2018. Proyecto de ley 3857-2018. Este proyecto de ley lo que pretende es que se lleve la prisión preventiva, ya no sea al comienzo de un caso. Ustedes saben que las etapas del proceso son investigación preparatoria, que tiene 2 momentos, diligencias preliminares y propiamente investigación preparatoria cuando se formalice, etapa intermedia, juicio oral, de ahí puede haber apelación, puede haber casación, pero ¿qué pasa acá? El señor congresista hace un proyecto de ley y lo sustancial es que la prisión preventiva se imponga en la etapa intermedia del proceso. O sea, no quiere que sea al comienzo de un caso, que se imponga en la etapa intermedia. Cuando el sustento principal de una prisión preventiva, que debería ser excepcional, hay un alto peligro procesal, uno u otro, de que se sustraiga a la persona investigada a la persecución del delito o que se perturbe actos de investigación y, por lo tanto, si eso es así, entonces, y hay fundados y graves elementos de comisión del delito, la vinculación del investigado, la pena, el pronóstico puede ser mayor a 4 años, entonces se entiende que para que se pueda realizar la investigación es necesario asegurar la concurrencia del investigado al proceso y eso tiene que ser desde que se inicia la investigación preparatoria. Inclusive, fíjense ustedes, acá en diciembre del año 2016, hace poco, 2 años y 5 meses, se han expedido decretos legislativos, 1307, que tiene que ver con agravar la situación en temas de detenciones preliminares. Nosotros, si me permiten unos minutos, la historia. Nosotros, en el Perú, el 21 de diciembre del año 2000, se creó una forma de detención que nunca la tuvimos, el 21 de diciembre del 2000, que se llama la detención preliminar. Cuando se descubrió el caso del señor Montesinos contra 1.300 imputados, se expidió una ley 27379, donde se establecía 14 medidas limitativas de derecho para investigaciones preliminares de casos de crimen organizado. Y justamente ahí se crea el tema de la detención preliminar. Antes del 21 de diciembre del 2000 no existía la detención preliminar. Se queda solamente para casos de crimen organizado. Preliminarmente podía ser 15 días, prórroga 15 días más, hasta 30 días. Y entonces el tema es que lo que se requería era una base mínima incriminatoria de la comisión del delito y la vinculación del investigado, ¿no? Había un alto peligro que se pueda sustraer a la investigación y por eso se podría detener. Incluso en esa época una persona que era una colaboradora eficaz, que era la que principalmente hacía las indicaciones y lo que en la jurisprudencia se estableció que no bastaba con la indicación que esta persona hiciera, requería alguna corroboración para que se aplique detenciones preliminares.
Esta detención preliminar, que se creó para casos de crimen organizado de 15 más 15 días, posteriormente se extendió para delitos comunes por 24 horas. Después entra el Código Procesal Penal y lo que se dice es, esto va a ser hasta 7 días, puede ser esta detención preliminar. Sin embargo, en diciembre del año 2016, este decreto legislativo 1307 ha creado 2 formas de detención preliminar. En casos comunes, de 3 a 7, y en casos de crimen organizado, de hasta 10 días, que es lo que se viene aplicando hoy día, para estos casos que estamos viendo todos los días, en los casos grandes, de megacasos. Entonces, si eso es lo que está vigente hace 2 años y 5 meses, inclusive para practicar actos de investigación, ¿cómo vamos a permitir que recién en la etapa intermedia se pueda, por el Ministerio Público, proponer que haya una afectación a la libertad personal? Va a haber algunos actos de investigación que no van a ser posibles realizar si la persona no está arraigada a la investigación. Y como les decía, porque puede haber un alto peligro procesal dentro del caso. Por lo tanto, también en este punto estimamos y no conocemos en el derecho comparado ninguna legislación en la cual recién se pueda estar autorizado a partir de la etapa intermedia a poder imponer esta medida. En los países anglosajones no existe investigación preparatoria. Por eso, de diligencias preliminares se pasa de frente a la causa probable, a ver cuál es la medida de coerción y de ahí el juicio. Pero nosotros, nuestro proceso penal tiene un origen europeo continental, español, italiano, alemán, francés. Toda América Latina y Centroamérica también tiene un proceso del mismo origen. En todas hay investigación preparatoria y en todas desde el comienzo la Fiscalía puede pedir la prisión preventiva con distintas reglas, pero la puede pedir obviamente con la contradicción del abogado defensor. Por lo tanto, en el Poder Judicial tampoco hemos estado de acuerdo que recién desde la etapa intermedia se pueda imponer esto. Después también, en este proyecto de ley 3857-2018 se hace algunas redundancias al comienzo, ¿no? Dice que se debe agregar en el artículo 268 que de la verificación del grado de lesividad y proporcionalidad de los actos que han generado la comisión del hecho delictivo, se determina el tema del pronóstico de pena, que de la verificación del grado de lesividad y proporcionalidad de los actos que han generado la comisión del hecho, cuando eso siempre lo tenemos que hacer. En el título preliminar del Código Penal tenemos el artículo 4. El artículo 4, el título preliminar, habla del principio de lesividad. O sea, para que se afecte un bien jurídico protegido tiene que haber cierta entidad. Por ejemplo, hemos tenido un caso donde se trataba de un señor que trabajaba en una entidad pública y sustrajo 4 hojas de papel para presentarlo, hacer su hoja de vida, presentarlo a otro trabajo, conseguir el trabajo, quería ganar un poco más y en el otro trabajo detectaron que tenía alto relieve las 4 hojas de papel, que eran una entidad pública y los denunciaron por peculado de uso. Terminó condenado, después de 4 años, a 4 años de pena privativa de libertad, 3 suspendidas. Obviamente, 4 hojas de papel, obviamente ya estaba destituido. Ya le habían aplacado la medida disciplinaria administrativa. Eso llega a la Corte Suprema, nosotros lo vemos. ¿Cuánto ha costado el proceso? ¿Cuánto ha costado pagar a la policía, las oficinas de control, jueces, fiscales, secretarios, peritos, luz, agua, uso de las salas de audiencia y todo, instrucción, juicio, por 4 hojas de papel? Además, eso tiene que ver con ¿qué? Con que tiene que haber cierta afectación al bien jurídico protegido, se llama principio de lesividad. Es como que yo tome un microbús en la cuadra 1 de la avenida Bancay y le digo bajo en la 11 y me lleva hasta la avenida México. Yo lo podría denunciar por secuestro al conductor del vehículo de transporte público, sería absurdo. Obviamente está afectando mi libertad personal, pero ¿tiene entidad para un secuestro? Ni siquiera por el caso de coacción, ¿no? Que esté haciendo algo que la ley no me obliga, me está llevando más cuadras de la que me corresponde. Entonces, hay una obligación de los fiscales, de los jueces, obviamente los abogados tienen que hacérnoslo saber también, de que si en ese comportamiento se ha vulnerado el artículo 4, el título preliminar del Código Penal, que se refiere al principio de lesividad, que es lo que se quiere incorporar acá. También en el título preliminar del Código Penal tenemos el artículo 8, que se refiere al principio de proporcionalidad, que también es algo que tenemos que ver, lo que tenemos que motivar en cada caso concreto, y por lo tanto creo que por esos motivos no sería necesario que esto sea así. Lo que sí, acá hay un tema de este proyecto de ley que dice, respecto al peligro de fuga, dice, debe estar fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, ¿no? Dice después que se verifique que el imputado pretenda obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización, fundado en las circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.
Nosotros en la Corte Suprema, desde el año 2004, venimos por una adición que hizo el Congreso de la República al Código de Procedimientos Penales del 40, se adicionó un artículo 285A, nos autorizaron a sacar jurisprudencia vinculatoria. O sea, ya teníamos la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de 1993, donde en 3 artículos, 16, 22 y 116, autorizan que las salas de la Corte Suprema cada 3 meses revisen los casos y digan, acá hay problemas en la interpretación de tal norma, establezca la Corte Suprema la interpretación correcta que corresponde. Pero ¿qué pasaba? Desde el año 93 hasta el año 2004, la Corte Suprema solamente sacó una jurisprudencia vinculatoria en penal para el delito de usurpación. Si el delito de usurpación era instantáneo o era continuado para los efectos de la prescripción de la acción penal. O sea, tenía que ver con el momento de la consumación. Solo una del 93 al 2004, en 11 años, como si no tuviéramos cualquier cantidad de problemas de interpretación de normas penales y procesales. Con esta adición del artículo 285A del Código de Procedimientos Penales por un decreto legislativo 959, desde el año 2004, el artículo 301A autoriza a que la Corte Suprema pueda establecer lo que se llaman acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, o sea, se juntan los jueces de las salas penales que hay en la Suprema, toman un acuerdo y esa jurisprudencia va a obligar a todos los jueces de la Corte Suprema y también de las instancias anteriores. Solo hay una posibilidad que un juez se pueda apartar y para eso tendría que hacer una motivación que sea diferente, que sea nueva a lo que la Corte Suprema ha hecho para que pueda apartarse de esa jurisprudencia, porque cuando nosotros decimos que los jueces estamos sujetos al principio de legalidad, lo que quiere decir es que no podemos hacer lo que nos da la gana. Y por lo tanto, la Corte Suprema, a través de esa jurisprudencia vinculatoria, que trata de que haya igualdad, predecibilidad, seguridad jurídica, establece criterios. Del 2004 hasta ahora tenemos aproximadamente 200 jurisprudencias vinculatorias en la Corte Suprema, en acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, en casaciones también con el Código Procesal Penal, hemos resuelto muchas casaciones que tienen que ver con la prisión preventiva, ahora las voy a citar, y después todavía en Lima, hay 2 cortes en Lima que siguen con el Código de Procedimientos Penales del 40 y también hay casos en liquidación de las cortes que están con el Código Procesal Penal que vienen trabajándose con el Código Antiguo. La Corte Suprema conoce en segunda instancia o en recurso de nulidad esos casos antiguos y también puede expedir jurisprudencia vinculatoria que se llama sentencias normativas. O sea, son 3 vías por las cuales hoy día en el área penal, en la Corte Suprema, pronunciamos jurisprudencia vinculatoria. Acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, casaciones y sentencias normativas. Sobre prisión... Sí, todos los años tenemos, porque la sociedad nos pide, las instituciones, los colegios de abogados, las universidades, también el Ministerio Público, ustedes también en alguna oportunidad lo han hecho. Y sí, por supuesto, y uno de los temas tiene que ver con la prisión preventiva y con los grilletes electrónicos. Tiene que ver con esos temas, aparte de otros temas que también vamos a trabajar. Sí, cómo no. Permítame interrumpirlo para darle bienvenida a los congresistas Lisbeth Robles, Paloma Noceda y el congresista Pedro Lechea y Álvarez Calderón. Congresista, ¿desea hacer una introducción? Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, el doctor José Antonio Neira Flores. Lo que nos está acá ilustrando a quienes no somos abogados, en realidad es lo ideal, lo que se espera, lo que la ciudadanía efectivamente espera de sus jueces, de sus fiscales. Es lo ideal, pero obviamente estos proyectos de ley obedecen en realidad a lo que estamos viviendo actualmente en el país. Y creo para nadie es extraño hablar de un abuso, por ejemplo, que se comete con las detenciones preliminares. Un abuso que se comete con las prisiones preventivas. Ya lo que ha sido un tema, digamos, particular, ahora se ha hecho un tema general. Y ahora simplemente vemos que los fiscales, acá en Lima, por ejemplo, vamos a ver acá donde estamos, una detención preliminar. Pregunto yo, ¿a dónde van los detenidos en forma preliminar? No les gusta que se les diga a algunos miembros del Ejecutivo, pero hay que ser sinceros, y lo digo porque conozco, no porque me han contado. Van acá a la prefectura
y es en el subsuelo. Cuando el congresista Tubino dice mazmorras, lo dice en el sentido estricto de la palabra, que es bajo el nivel del piso, del suelo, profundamente, vas bajando, y hay un momento en que esos lugares no hay agua, no hay luz. Así que los detenidos están día y noche sometidos a una tremenda presión que en realidad hace pues que muchas veces estos detenidos, en su afán de salvarse de esa prisión, y que incluso luego han pedido 36 meses de prisión, terminan utilizando mal lo que es la colaboración eficaz o la terminación anticipada. Se ha visto personas que desesperados han incriminado a otras personas simplemente por la forma como están encarcelados. Es lamentable. E incluso hay colchones con ácaros. Es decir, es totalmente contraproducente con los derechos humanos, como en la prefectura están estos detenidos con detención preliminar. Yo creo que también hay que entender que la prisión preventiva, en muchos casos, sí, pues es una sentencia ya adelantada, porque al final de su sentencia, eso es lo que está en prisión preliminar, si son 3 años, eso descuentan a su condena. Yo creo que acá el tema es el abuso que está cometiendo tanto de detención preliminar como prisión preventiva. Y eso, como digo, concatenado con la colaboración eficaz y la terminación anticipada, sobre todo la colaboración eficaz, hace pues de que el sistema de justicia no esté en realidad impartiendo justicia en muchos casos, pero por el sistema, porque como repito, muchas personas incriminan a otras personas simplemente por no estar en esas condiciones carcelarias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. El doctor Neira puede continuar con su exposición. El congresista Mulder puede... Solamente